Bienvenidos amigos de Historias Pulp, en una de estas nuestras charlas con Rubén Mesías Cornejo. Hoy queríamos hablaros, realmente es un tema que le interesa bastante a Rubén, porque lo está últimamente revisando y leyendo. Entonces, pues queríamos hacer una pequeña charla sobre el autor Edgar Rice Burroughs, que para mí es de Burroughs o Burroughs, es que yo no sé decirlo. Dile burro. La burra soy yo en este caso. No, el burro es Entonces, en este caso vamos a profundizar más en su novela Tubia, La doncella de Marte. Que incluso he visto a veces que el título le ponían La Virgen de Marte, pero yo creo que no. Yo creo que el título original es La doncella de Marte. Exactamente, La doncella de Marte. No sé por qué en algunas ediciones le ponen ese otro título. Sí, no sé. No sé si tú lo habrás visto. Bueno, resulta que ella durante toda la novela se la pasa esquivando las proposiciones amorosas de todos los galanes que hay por ahí, Cartory, y bueno, había otro, un rey marciano, no recuerdo el nombre ahorita, pero también la pretendía, y entonces ella permanece casta. No sé, en las novelas de Burroughs no hay ninguna alusión al sexo, para nada. Ya. Sí. Nada de eso. Es muy casto el hombre. Estoy viendo a ver lo grande que lo puedo poner. Así está bien, ¿la veis bien? Bueno, le hice una pequeña portadita de introducción ahí. Y bueno, tú cuando quieras empieza a contarnos un poco. No sé si todos conocen a este autor. Si quieres hablar un poquito de él, que es el autor de Tarzán, yo creo que es lo más conocido de él, por lo menos lo más famoso a nivel general. Claro. Pero tiene varias líneas de relatos y de novelas muy conocidas también, de ciencia ficción, de tipo pulp. Y por lo que he leído un poco de su vida, él hasta que empezó a escribir este tipo de novelas de tipo pulp, tampoco escribía mucho, no es que se dedicara a escribir. Solo, se dedicó a escribir y inmediatamente tuvo éxito, cosa que es interesante por las revistas en las que aquella época se publicaban y la gente consumía bastante. Entonces, luego consiguió bastante éxito con Tarzán y ya sabéis, las películas, cómics, novelitas para niños, en fin, y hasta el día de hoy que es bastante conocido. Sí, hasta Disney. Disney tiene sus propias películas de Tarzán, etcétera. Bueno, y más versiones, sí. Sí. Pero bueno, hoy nos vas a hablar de Tubia, la doncella de Marte. Bueno, mira, tenía razón tú al decir que él tuvo éxito con la literatura en el año 1912, ¿no? Bueno, él vende su primera novela, que es la primera de la saga de Marte, que le llaman La princesa de Marte. El editor le pone La princesa de Marte, pero el título original era Bajo las lunas de Marte. ¿Ya? Y la vende por $400 a un editor de Argosy, las revistas de Argosy, que se llamaba Frank Munsey, el editor, y le pagó bien, pues. Curiosamente, yo encontré en internet toda la correspondencia entre Burroughs y Munsey sobre el tema de la novela, ¿ya? Y él tuvo éxito con esa novela, le pagaron bien para la época, ¿no? Parece bastante dinero eso en la época, y él empezó a explotar ese filón literario porque él siempre quiso tener una reputación por encima de la que, o sea, él tenía una vida gris, había hecho muchos trabajos anteriores a la literatura, pero no se sentía bien, él se sentía como destinado a algo grande, ¿ya? Se decía, inclusive él decía que le pesaba no haber luchado en la guerra civil de los Estados Unidos, porque, o sea, su vida la transcurrió sin mayor relevancia hasta que encontró este nicho de la literatura y por ahí ya se hizo famoso. Y por ahí. Ya, claro. Bueno, entonces, lo interesante de esta saga marciana de 10 libros es que él parece que le gustaba un poco, a los lectores les contaba la misma historia, pero se las aderezaba con detalles novedosos. En este caso, en esta novela hay poderes mentales, por ejemplo, cosa que no aparece en la primera novela. La primera novela, John Carter llega a Marte por una suerte de, se dice,
¿cómo se dice? Un viaje astral. Porque no llega a Marte con una nave, llega porque, bueno, contempla el astro rojo en el cielo y se va para allá. ¿Ya? Ya, Sí, entonces, eso lo había leído en lo que es un poco la visión general de la saga. claro, Hablaban del tema de John Carter, de cómo llega a la Luna, o sea, a la Marte. a Sí, Marte, a exactamente. Marte, sí. Y eso era, curiosamente, en aquella época había otros autores que habían tratado el tema del viaje a Marte. Inclusive otro autor que hace el viaje a Marte en una alfombra. Ya es otra novela pulp, pero es de 1905. Entonces, todo esto del viaje a Marte era porque se pensaba a principios del siglo XX de que en Marte hubiera vida. Y ese tema era Sí, frecuente en las revistas populares, los sí, canales sí, sí. marcianos. Y a partir de ahí se empezó a imaginar muchas cosas que luego resultaron que no eran verdaderas. Ya, Sí, sí, entonces este sí. hombre hizo una asociación con el nombre del planeta que se le ha puesto al planeta con el tema de la guerra, porque él era muy fan de la Confederación derrotada, y a su personaje es virginiano, pues John Carter es del sur, y John Carter se va a Marte, y justamente ahí viene una serie de aventuras espectaculares, ¿no? Él es una especie de Superman en Marte, no puede saltar. La primera novela se concentra en él, ¿no? Pero en esta novela ya pues, las cosas se han quitado un poco ya y ahora se está hablando, es una especie de reinos establecidos, ¿no? Ya, Helium es el reino donde va a caer John Carter y su hijo Carteris, es un príncipe de Helium que se enamora de una doncella, de una princesa de Tart llamada Tubia. Y todo el hilo Es esto. conductor de la novela es una Sí, especie de... O sea, el amor acá, el amor romántico es el leitmotiv y el motor de la novela, ¿ya? sí, sí, Él, sí. bueno, ¿entiendes? Sí, Entonces, sí, él sí, conoce sí. en un jardín, pero una persona que pretende el amor de la misma de una manera más, digamos, más invasiva, ¿no? Sí, ¿Ya? Entonces, pero ella está, digamos, su amor no se lo entrega a nadie, sino hasta el capítulo final cuando se queda con Carter, ¿no? Pero en el sí. intermedio es el pretexto para hacer un paseo por ese Marte, ¿no? El Marte de Borros es un Marte muy curioso, ¿no? Porque tanto hay civilizaciones avanzadas como civilizaciones primitivas y hasta ciudades perdidas. Bueno, casi sería como la Tierra actual, ¿no? En realidad, que Claro, hay civilizaciones avanzadas, hay tribus o gente que claro, vive todavía y luego civilizaciones perdidas también. Mira, yo te puse la aquí Amazonía, los no como un contactados. resumen de los personajes principales de esta novela. A ¿Ves? ver, sí, Rubia, que es la sí, hija del protagonista, hija exacto. de Tubandín, Yedak de Pa, es que los nombrecitos, Los nombrecitos son Tarf, inventados. luego Tar, Cartoris, que sería el hijo el de John Carter, y y de Yatori, Y de de Toris, nombre, enamorado casi, de... Sí, te y es viene el nombre. acusado, bueno, ahí ya viene la trama, que es acusado injustamente de haberla raptado, ¿no? Sí, pero eso es bien leve, la verdad, porque Ah, toda la novela se la pasan, o sea, el hombre se la pasa prácticamente peleando con monos blancos, con marcianos verdes, se la pasa peleando con arqueros con seres imaginarios, inclusive. Es una cosa divertida. Lo que más me ha gustado a mí es esto de la ciudad perdida, de una ciudad perdida donde los habitantes de la misma proyectan ilusiones que se hacen realidad. ostras. Eso Ujú. está bacán, de verdad que Sí, está sí, sí. muy Ujú. interesante para poderse defender de las incursiones de los guerreros marcianos verdes, que son hombres que tienen 6 brazos. De ahí en este Marte de Borros, hay dimorfismo. Sí, O sí, sea, sí, sí. hay humanos de piel roja, pero humanos de al fin, y gente que no es humana. Y gente que hay monos blancos, que al parecer él se basa en la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Del mono, ese mono blanco podía evolucionar. Y ahí está por qué Ujú. había tanta diferencia. Hay monos blancos, homínidos, hay hombres de 6 brazos verdes que tienen antenas, para colmo, y humanos de piel roja. Ya, Sí, sí. y los que son civilizados son los humanos rojos, porque los marcianos verdes no son civilizados. Prácticamente son como los indios de las praderas. Usan rifles, molestan a la gente que pasa por sus tierras, se paran atacando entre ellos, se paran peleando entre ellos, no tienen ciudades, para nada. Ahí está Y en realidad es como una novela más bien de aventuras, ¿no? Como si fuera un Indiana Jones, es la pero aventura. no tiene un objetivo de encontrar algo, sino que más bien es por el hecho de que está en Marte que se encuentran las aventuras, ¿no?
Bueno, en la primera novela te puedo hablar un poco del tema. Mira, él llega y se encuentra con los marcianos verdes. O sea, él llega, se encuentra con los marcianos verdes y lo consigue, y ahí él se da cuenta que porque la atmósfera de Marte creo que es menos densa que Menos la de la densa, Tierra, sí, él menos, puede sí. saltar. Claro, ahí en ese Marte puede respirar oxígeno, porque está muerto, ¿no? Pero bueno, respira oxígeno. Ya, entonces él puede saltar y eso le da una condición especial ante los marcianos verdes. O sea, Carter se hace de un nombre tanto entre marcianos verdes como entre marcianos rojos. Otra cosa, los marcianos rojos nacen de huevos, son ovíparos. Ajá, ya, Date ya, cuenta. ya. Mira, es un detalle importante, ¿sabes por qué? Porque ahí no hay sexo. Date cuenta. O sea, Sí, no es el sexo bueno, el sexo que corresponde a los mamíferos vivíparos, sí, ¿no? sí, sí, No, sí. pone huevos la hembra marciana, Ah, pone huevos. Curioso, ¿no? Ya. Y sí. también los marcianos verdes también ponen huevos. Me parece bien curioso. O sea, creo que esas cositas eran para que no ofender el Es puritanismo posible, sí. de estos lectores anglosajones que leían las revistas de Frank Munsey. ¿Ya? Tú ten en cuenta que a lo mejor era un poco por eso y ya que de esa manera evitaba un poco a lo mejor pues una posible censura, no sé hasta qué punto sería así, pues a lo mejor también le daba ese toque, ¿no? De ciencia ficción también. Claro, pero un tanto extravagante me parece, ¿no? Porque Sí, claro, se conoce que hay una especie mamífera que pone huevos en Australia, creo que es el ornitorrinco, ¿no? sí, Pero, sí. pero un humano que ponga huevos es una idea bien loca. Ya, eso es bastante loco, ¿no? Sí, Ya. sí, sí. Bueno, y este personaje, como te digo, se la pasa, es un espadachín, o sea que se la pasa luchando por ella, por la chica, hace de todo, se manda a la pelea con todo, ¿no? Y no, es un personaje valiente, ¿no? Es un Sí, personaje valiente que su motivación es la chica, básicamente para hacerlo todo, ¿ya? está Básicamente enamorado de ella sí, se enamora y solamente de verla, porque está en el jardín, ella sentadita, es muy hermosa, la pinta como empieza así la novela, ¿no? Porque la empecé novela a sí, leerla, empieza así. sí, te das cuenta, el jardín, o sea, no hay una motivación profunda ni nada, pone No, las cosas no, sí, así, sí. digamos, tú me gustaste, tú vas a ser mi chica, así, Sí. ya, y ¿Y el el estilo narrativo qué te ha parecido? muy bueno. En ese aspecto, que es creo que lo más importante para que más allá de que la historia Sí, nos parezca creíble o no, sí, es quizá eso le dio el éxito, creo yo. Es posible. el hombre es entretenido, Sí, porque sabe poner un montón de cosas nuevas ahí al lector porque él cuenta la misma historia de en todas sus siempre, novelas. sí, Es sí, un hombre, conoce una chica, se enamora de ella y vive sí, aventuras con ella. Pero el detalle está de que para las aventuras tiene que tener algo novedoso, los enemigos, ¿no? Y en ese aspecto él se saca de la manga cosas nuevas. El sí, tema sí, de los sí. poderes mentales y la ciudad perdida, por ejemplo, que utiliza en una novela de Tarzán, que es Tarzán y la ciudad perdida de Opar, Sí, 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 ¿ya? sí. La pone acá, claro que la ciudad perdida no es, en este caso son seres que han quedado aislados de todos los marcianos y desarrollan poderes mentales. Me hizo acordar un poco esto de los planetas de los simios, Sí, los, vale, sí, sí, sí. ¿ya? Cierto, Los cierto, cierto. mutantes que, bueno, tienen al astronauta, cuando el astronauta cae dentro en su poder, lo controlan con el poder de su mente, en ese aspecto, ¿no? Que la capacidad de crear ilusiones que pueden matar, ilusiones que sugestionan a unos seres como los marcianos y les pueden causar daño real. Ellos no tienen un ejército, se defienden con la mente, ¿me entiendes? Sí, sí, Eso sí. es interesante, Sí, sí, para que, no sé si, yo creo que sí, para esa época es novedosa. Y además, ¿no? yo creo que es uno de los puntos fuertes, ¿no? De sus novelas, que introduce muchos elementos, ¿no? Exactamente. También reí Es un poco, como, sí, sí, habla tú, por favor. no, eso te iba a decir, que me da esa sensación. He leído un poco por encima, como sabía que ibas a hablar de esta en concreto. Sí, Leí un poco por encima el estilo que tenía y también vi bastante riqueza en el lenguaje, por ejemplo. esa es otra cosa que No sí, es el típico escritor de literatura pulp que hace frases cortas y que no desarrolla mucho lo que es la... Él no desarrolla tampoco mucho, a mi entender,
en esta novela, porque tampoco te puedo decir mucho sobre él, pero que no desarrolla mucho sobre los personajes, pero sí que sobre los escenarios, los entornos, todo eso lo describe con una riqueza grande, ¿eh? Exactamente, tiene partes que son de ciencia ficción neta, o Sí, sea, la descripción de las ciudades, por sí, ejemplo, de Elion son excelentes, cómo describe la ciudad también, la ciudad perdida también, los, de, claro. los desiertos de Marte, o sea, en ambientación él se pasa, Oh, es sí, muy sí, bueno, sí. ¿para qué? Es muy bueno. Mm. Es una cosa que sorprende teniendo en cuenta que él formalmente no recibió una educación, pero parece que debe haber leído, imagino yo, Sí, porque, porque sí, no, de sí, alguna sí. parte tiene que haber salido eso, de verdad. Además, directamente, creo que se puso a escribir directamente sin mucho recorrido literario y ya o sea, ya era del mismo, con un nivel así, ¿no? Hay una De una frase de él que riqueza decía, léxica grande. Sí, hay una frase de él que es conocida, que dice que él escribía para o sea, que él contaba las historias que él se contaba a sí mismo para entretenerse. O sea fíjate. que Sí, sí, sí. su primer lector fue él mismo, Ujú, ¿ya? ¿Ya? Y ujú. lo que tenía el olfato comercial también al parecer, porque Sí, sí. copió la idea, la moda de Marte, que si uno se pone a investigar en internet se da cuenta que Marte estuvo de moda durante un tiempo en la mente, o sea, en el imaginario colectivo del occidente, estuvo Marte presente durante un tiempo. O sea, la idea de que podía haber en ese vida, en ese planeta, Vida. Ujú. Sí, motivó sí, sí. artículos en revistas, inclusive hubo astrónomos que pensaron que eso era posible, Percival Lowell, Schiaparelli, Giovanni Schiaparelli, pensaron que Sí, eso sí. era posible, ¿ya? Y Ujú. eso creó la imaginación, y de ahí vino la demanda, el reflejo en las revistas populares de la época, las norteamericanas, ¿no? La de Argosy, Argosy es la Claro, revista de sí, 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 algo sí, sí. ya, y todo Ujú. eso. También en Europa tuvo su correlato este tipo de, por ejemplo, el mismo Wells a Marte, Exacto, sí. cree que viene gente vienen seres de Marte, pues, ¿no? Se inventa una invasión a Marte. Y hay una novela que es también la contrainvasión de la Tierra a Marte. Ajá. Una novela que la han publicado hace poco en castellano. Sí, Ujú. también es ¿Qué pulp, pero nombre tiene? La se llama buscaré. Edison Conquista Marte. Edison. O sea, el inventor norteamericano Sí, Thomas Alva Edison parece sí. que le dan el comando de una Ah, expedición vale, vale. interplanetaria para viajar desde la Tierra hasta Marte y castigar a los marcianos por haber Ah, la atacado. buscaré. Sí, sí, la buscaré. Ya, está en Es castellano, interesante. Esa yo creo que no debe ser muy conocida, no es conocida absoluto porque ¿verdad? recién se tradujo del inglés al castellano. Claro, sí, sí. Ya, y La voy como a en España buscar, hay sí. muchos aficionados al pool anglosajón, Sí. bastante, Ujú. y ellos se paran traduciendo estas cositas que son joyas perdidas del pool. Sí, Ya, son y joyas, lo han sí. pasado al castellano hace poco. Está en internet, yo lo vi, me llamó la atención el tema, es para qué es. Te llama la atención porque uno relaciona a Sí, Marte con o sea, el extraterrestre clásico es el marciano. sí, es el marciano, Es la sí. verdad, pues. Es la Sí, verdad, el sí, sí. extraterrestre clásico es el marciano. Y en Marte han proyectado muchas cosas, o sea, Ujú. escritores han proyectado sus files y sus fobias en Marte, ¿no? En Sí, este caso dicen que Borrus era racista, por ejemplo. Otra cosa que, sí. Ah, ya, claro, porque la división de su Marte, hay marcianos verdes, hay marcianos rojos, hay monos blancos, ¿ya? Y obviamente los verdes y los rojos no se pueden cruzar nunca, porque no son iguales, no, los verdes no son humanos, mejor dicho, pero pueden hablar y todo, pero no son humanos, son bárbaros, no tienen cultura, ¿entiendes? sí, sí, Ya, sí, sí. todo esto, ya. Ujú. Ya. Y hay algo, bueno, las novelas que no he leído hablan precisamente de religión, los dioses de Marte, la voy a leer Mm. acá algún Ah, tiempo después, muy bien. hablan de Sí, sí, religión, sí. de Sí, un sí, sí, culto, sí. o sea, que la gente de Marte vivía engañada Ajá, ajá. por un Eso es dios. bien interesante, ¿eh? Esa parte es interesantísima, pero justamente en Tubia se habla de pasada del tema, del río Is, Claro, ya. es más enfocada en la aventura personal de Cartoris, porque parece que los lectores ¿Y preferían el león que aparece, es ese un dios, dios león? es un dios. Es un dios, por eso te Curiosamente, digo. o sea, algunos marcianos tenían divinidades, me hizo acordar un poco el culto de los aztecas que decían que había que matar Ajá. gente para que el mundo continuara existiendo, ¿no? Sacrificar gente, ¿no? Ya, en esta ciudad perdida, el león devoraba cadáveres de los enemigos de los marcianos ves que intentaban tomar la ciudad constantemente y eran repelidos por unos arqueros imaginarios que eran sugestiones del rey de esta ciudad para controlar
digamos, para controlar esta invasión, ¿no? ¿Ya? Sí. El león cumple una función de Dios, cumple la función de comerse a los muertos, ¿ya? Sí, sí, Y sí. obviamente es una criatura cuya fuerza, ¿no? Siempre lo relacionamos lo relacionamos con una criatura Mira, fiera y salvaje a la que hay que vencer. encontré esta, ¿ves esta Sí, portada? la veo, sí, sí la vi. Esa la habrás visto, ¿verdad? Claro que lo he visto, o sea, estaba viendo, ese es el león Comol, Sí. Comol o Comal creo que es el dios de estas, de alguna de estas civilizaciones marcianas perdidas. Curiosamente la religión acá no se toca tanto, ¿no? Pero poco realidad, poco. La novela que toca más la religión se llama Dioses de Marte, que es la segunda de la saga. Ahí se metió un poco más en el tema parece anticlerical este Horus. Sí. No le gustaba Y entonces pero esta portada, por ejemplo, que es muy pulp en realidad, esta portada no refleja realmente cómo es el león ni Tubia, ¿no? De la novela, sino A que ver, es una recreación. dependiendo la tuya, ese que a lo mejor es un dibujo de Fran Frazetta, me Sí, atrevo a decir eso, por la sensualidad de la chica. Lo que sí, pasa es que esta novela es de 1916, ¿ya? Y las ilustraciones originales estaban en blanco y negro, y los personajes están perfilados de una manera un tanto casta, ¿no? A la claro, moda de no, la época, a la moda no, de la época. pero tú has encontrado alguna ilustración. Sí, mi libro tiene ilustraciones. Ah, vale, a ver, Bueno, enséñalo a por cámara. ejemplo, acá, pues mira, por ejemplo, acá tenemos una de ellas. Un poquito más arriba, que no se ve. Ahí, para que Ah, lo veas. no, no, más arriba, hacia arriba. Más para arriba, ahí. ¿Se ve? No, es que no se ve A ver, solo una esquina. a A ver. ver. ¿Ahí? ¿Se ve mejor? Sí, Ahí. ahora aléjalo. Sí, porque se ve demasiado. Ya lo vi. Sí, ah, vale, ahora sí se ve bien. Está Anda, bonito. qué Sí, chulada, acá tengo sí. también, creo que para el final, cuando ya Tubia decide aceptarlo de enamorado, este fulano bien insistente, la verdad. Se la pasó toda la novela peleando por ella y creo que al final ya dijo, ya este chico me quiere. Sí, al final acaban juntos, ¿no? Por lo que Mira, ahí está. parece. Este chico me quiere. Después de tanto muerto, porque ha matado a un montón de personas, Ah, este, sí. Bueno, sí, ha pero ella matado. sí que tiene, aunque no sea tan sensual como esta, pero sí que va como una Parece, amazona. parece una odalisca. Yo diría que parece Oh, una odalisca, sí. pero, Ah, pero sí. está bastante, o sea, el dibujo es muy casto, si te pones a pensar. Sí, Yo tíralo creo un que poquito. es un dibujo de los años 20, digamos, Sí, y que cada, sí, cada dibujante interviene en la obra de acuerdo a la sensibilidad de su sí, época. claro. La Z mucho metía desnudos, después siempre están en los años 60, la Sí, revolución sexual, ¿no? Mete ese tipo de cosas, seres musculosos y todo ese. Borros no pensaba en eso cuando escribió la novela, evidentemente. No estaba no, pensando en... A mí me gusta ser más purista y centrar el texto en la época en la que fue creado antes de hacer interpretaciones así, porque, aunque claro, claro, se hace sí, para que la gente de la época en la que está, porque como la obra se reedita, ¿no? Lo pueda disfrutar, pero más me gusta claro. pegarme al original, a mí. Sí, Más me gusta sí, 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 pegarme al sí, original, sí. sí, sí. Mm. Bueno, en esta novela, como te digo, lo interesante es cómo él remoza su serie con estos matices tecnológicos y hasta místicos, ¿no? El tema de la realidad, no sé, ahora que me acuerdo para comentártelo, ¿no? Que la realidad, pues, la realidad es algo que uno crea en su mente y Ajá. que lo cual me hizo pensar en Freddie Brown también, cuando Ujú. ese tema, y en Philip K. Dick, ¿no? O sea que Sí, por ahí sí. tiene algo, Ujú. ¿no? O sea, se salió del tema aventurero y ya entró en especulaciones, ya. Aunque no profundiza, hay que admitirlo, que él no Ya, perdía de vista el sesgo de su narración, no perdía el sesgo, pero da para pensar esa ciudad de Lotara, la verdad que sí. como para desarrollar el tema de los hombres encerrados ahí, que proyectan su mente, inclusive habla de la comida imaginaria, ya me acordé de otra cosa que te quería comentar. Anda. Mira, estas personas habían vivido aisladas, no trabajaban, o sea, no hacían nada más que pensar. Entonces, hasta Ujú. su comida la pensaban. Y la comida al pensar la materializan. Y por su gestión la comida la alimentaban, la ingerían y se alimentaban sus cuerpos. Mira la idea. Muy interesante, sí. ¿Para qué? Sí, sí, Y sí. hay una escena donde le ofrecen la comida a Tubia y dice, ¿esto es real? Cómelo. No, a Tubia no, perdón, a Cártoris. Y luego lo come y sí, sabe, tiene sabor, es comida. Por lo tanto es real.
¿Puedes imaginar? Ahí estamos en un tema de filosofía ya prácticamente. Se materializan los pensamientos, ¿no? Y eso y hay un personaje de los arqueros que llega a ser real, porque el Yedak, el rey de esta ciudad, se lo intenta constantemente que una de sus creaciones no se fume hasta que adquiere sustancia, ¿no? Y llega a ser real. Como Pinocho, el personaje de ¿no? Que lo hacen de maderita y llega a ser humano, ¿no? Algo así. Sí. Ya, entonces, por ahí, ¿no? O sea, que este autor como que creo que cogía las cositas que estaban de moda en el ambiente de la sí, ficción. Igual, sí, exacto, ¿ya? Exacto. Y lo ponía ahí y la gente lo leía. ¿Ya? Porque, antes que se olvide, mira, hay una novela que se llama El Cerebro Supremo de Marte, donde él, parece que la gente se había cansado un tanto de John Carter y de Carter. Sí. Y él saca otro personaje, como la Primera Guerra Mundial había recién acabado, él se saca un muerto de aquella guerra, un norteamericano, porque no podía ser de otra nacionalidad, claro, y hace que viaje a Marte y que vive una aventura en Marte. Pero el tema ahorita es el trasplante de cerebros. Anda, qué interesante. No se puede hacer. No. Pero ese tema es muy recurrente en la ficción pulp, del médico loco. O sea, en esta novela hay el médico loco marciano. El médico loco y el trasplante de cerebro, sí. Sí. Bueno, ahora sabes que el tema, más que el trasplante de cerebro, es ahora en la actualidad es con el transhumanismo el trasplante de lo que sería la conciencia de una persona a un digitalizar, ¿no? A digitalizarlo. Eso lo dice es lo mismo, pero... Claro, en este caso no se trata de transportarte, de pasarte a otro cuerpo, sino prácticamente de pasarte a la red informática. A una computadora o a un robot, no sé, un androide sería. Aunque no tenga forma humana, pero sería como tener un cerebro, digital. Sí, eso es lo que más ahora pega, creo yo. Claro, porque como estamos tan tecnologizados. Es el mismo tema, pero trasladado remozado, exactamente, sí. Ya trasplantar cerebros ya queda como un poco arcaico. Anticuado. Lo que pasa es que mire, yo creo que los autores pulp mucho tenían su deuda con el gore. O sea, querían impresionar al lector y cuanto más profusión de sangre, raro, exactamente, fuera lo que contaban, mejor. Mejor. Por ejemplo, el autor este libro de acá, mira, este es Edmond Hamilton, este fulano escribe, en mi opinión, mucho mejor que Burroughs. O sea, porque él, en mi opinión, porque él es más dinámico, mucho más dinámico. Él es bueno, pero este lo supera, ¿ya? Ahora, él tiene unas cosas que se le salían de la cabeza. Por ejemplo, a mí lo que me alucinó cuando leí Los Reyes de las Estrellas de este autor es la piscina que devoraba seres vivientes. Ostras. Alucinante. No sé por qué me gustaba la idea, ¿ya? Qué alucinante o sea, que te sumerges en el agua y ya no sales de ahí. Mueres, o sea, te derrites en el agua. Sí. Y otra cosa también de seres que salían de charcos, eran como seres hechos de lava o algo así, en un planeta distante de una de las galaxias que nos rodean, pues, ¿no? Que están por aquí, por allá, alrededor de la Tierra, ¿no? ¿Ya? Sacaba esa idea, o sea, qué exótico, Dios mío. Sí. Es exótico. Muy creativo, sí. Claro, es bastante creativo y lo que bueno es que se te quede en la mente, ¿no? Se te quede en la mente. Ahora, acá él es un deudor de acá de Burroughs, porque el que inventa, hay que decirlo, el que parece que inventa el romance planetario tal cual, con la chica conoce chico, Boy Met Girl, como dicen los ingleses, los gringos, es Burroughs. Porque tanto los anteriores autores como Gulliver Jones y el otro nombre, Edwin Arnold, no tenían la idea de que se iban a enamorar de una mujer. Ellos él traslada lo que sería el romance, pero lo traslada a la ciencia ficción totalmente. En ese aspecto se le puede considerar el padre de la espada y planeta, pero con el romanticismo aparejado. Y hay que reconocerle, o sea, que a pesar de que pasó es que yo creo que era una mina económica eso.
Inclusive, ¿sabes qué? Hizo su productora de películas. Sí. Para producir Luego se hizo su propia, creo que se hizo su propia editorial también. También para publicar a sí mismo. Sí. Y él escogió al primer actor que representó a Tarzán. Sí, y se casó con su hija, creo. Sí, Elmo Lincoln se llamaba. Elmo Lincoln. Y Ese hombre a su rancho de California le puso Tarzania. O sea, pero sabes que hay una zona de California que se llama así, por el rancho donde está, y le han dado estatus de, no sé cómo será allí, pero se llama... Condado, le dicen a los lugares, distritos. Sí, Tarzania, de Tarzán. Exactamente. O sea, date cuenta cuánto se quería él mismo, ¿no? O sea, él logró con la literatura lo que no había logrado buscando oro, vendió un montón, hizo muchos trabajos humildes, y él era consciente de que ahí su vida se iba a extinguir si no encontraba algo con que, digamos, llamar la atención. Llamar la atención y hacerse famoso o pasar a la historia. Pasar a la historia. Y tuve la suerte de encontrar a Frank Monse, que no le rechazó el manuscrito. Porque no le rechazó el manuscrito. Y por algo habrá visto Frank Monse en ese manuscrito, honestamente, ¿no? Para poder darlo a la luz y pagarle la friolera de $400, que era una fortuna en 1900. Una fortuna, ya lo creo. Sí. Para 1900, para aquella época, mucho dinero. Y él empezó a escribir y bueno, nos regaló un autor, para que interesante, aunque repetitivo. Sí, repetitivo, sí. Si uno quiere aprender a escribir ese tipo de cosas, no se pega de borros. La imaginación que tiene es fascinante. Sí. Fascinante. Y la saga de Venus también es interesantísima. ¿Por qué razón? Porque está escrita en una época distinta de este es del año 10. La primera de los años 10 del siglo XX. La saga de Marte, de Venus, perdón, es la década del 30. Del 30, sí. En esa época es cuando crea su propia editorial, creo. Claro. Y bueno, y también habla de astronáutica. En este caso, bueno, he leído Perdidos en Venus, yo la tengo, pero en una edición mexicana. La compré por un sol acá en el Bazar Suel. Un sol de verdad, me quedé sorprendido. Yo había leído en la red sobre ese libro. Sí. Lo leí para que es interesante. Habla de una ciudad de muertos. Ya una ciudad gobernada por una criatura que me hizo correr un poco ahorita que he leído esto de acá, la ciudad de las criaturas imaginarias. Sí. ¿No? En este caso, este hombre gobierna zombies. ¿Ya? Interesante. Y tiene su antítesis una ciudad de científicos, Jaboto. Jaboto es una ciudad de científicos. O sea, al igual que acá, en ese Venus hay un montón de civilizaciones. Bastantes civilizaciones. Pero al igual de acá también, de esta novela también hay bastantes civilizaciones que no son iguales. Por ejemplo, hay hombres que crecen de los árboles, por ejemplo. En Venus sí, el hombre se rayó, la verdad, se rayó. O sea, ¿qué tal imaginación? Y otra cosa que llama la atención es por esos nombres, ¿de dónde saca eso de John, de Tar, los nombrecitos? Parece que fuera fuista, porque se ha inventado unos nombrecitos. En Tarzán también hay eso, ¿eh? También hay eso. Sí, también. También hay eso. Y o sea, ahí está la originalidad de este hombre, ¿no? Saber utilizar un lenguaje adecuado para su novela, un empaque adecuado, pero eso sí, la misma historia. El único la misma historia repetida. Y luego, ¿en los personajes tú crees que profundiza bastante o son más bien...? No, yo no, para que su fuerte no son los personajes. No. Su fuerte es la descripción de la acción y la descripción del ambiente. Y hacer al lector ponerlo en autos de un contexto sumamente imaginativo, evocador, que a uno lo sustrae de su realidad, ¿no? Y lo mete ahí. O sea, porque es fascinante leerlo. O sea, es entretenido. A mí me ha gustado lo de la ciudad de los muertos, ¿verdad? Sí. Perdón, la ciudad de los seres imaginarios. De los seres imaginarios. Sí. Tiene ecos filosóficos. Yo imagino que se documentaría, ¿no? Sí, y como yo no lo he leído, en esa parte, cuando el protagonista llega a esa ciudad, ¿qué le ocurre exactamente, si lo recuerdas? O sea, él, sí lo recuerdo, porque lo estaba leyendo para hablar contigo un poco, releyendo. Mira, lo que pasa es que, mira, secuestran a Tubia, ya, secuestran a Tubia. Entonces, su papá, John, le dice, mira, tienes que salir de acá bueno, porque te echan la culpa a ti del tema, ya tú tienes que ir a la ciudad de Tar para decir, bueno, pues,
decir que vas a ayudar a la búsqueda de la princesa y todo eso. El tema es que él aborda su nave aérea, en esta novela hay barcos aéreos, es curioso, ¿no? Porque en Marte no hay mares, ¿ya? Y le habían malogrado su piloto automático, porque él tenía un dispositivo que le permitía, dije, parto de aquí, llego acá y no me preocupo de pilotarlo, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que le malogran el piloto automático y justo va a caer al lugar de acá a una zona de Marte donde había, de ese Marte imaginario, donde está la ciudad, esta ciudad de Lothar. ¿Ya? Y la casualidad, acá está como el autor siempre justifica sus cositas, Tubi estaba por ahí. Casualmente Tubi estaba por ahí. ¿Ya? Y eso permite al autor digamos, al personaje de Carteret seguir encontrar a la princesita y estar con ella buena parte de la novela, ¿no? Porque de ahí la vuelven a secuestrar, la tiene que buscar de nuevo y todo. La novela es, secuestran a tú, ya te busco. Y en el camino mato monos, mato marcianos verdes, me enfrento con todos los peligros que haya, mato leones, todo eso. Esa es la novela, básicamente así. Entonces él va a caer a la ciudad esta de Lothar, ¿no? Que habían quedado aislados, ahí él agarra el tema de la ciudad perdida. Ahí me di cuenta cuando lo estuve releyendo, qué inteligente que es este autor, la verdad. Qué inteligente para agarrar cosas que pueden gustar, o sea, me refiero a ese tener olfato, sí. ¿Ya? Escribir un poco para el gusto de la gente, ¿no? Y en paso, y tener también ese instinto, ¿no? De que esto es fascinante, ¿no? Esto es bueno para poderlo desarrollar, ¿no? ¿Ya? Porque hay otros autores que son tochos, pero creo que en España usan esa palabra, ¿no? De tocho, o sea, un libro con muchas hojas y aburrido. Sí, sí. Ya, a eso me refiero. Entonces es un autor bastante imaginativo, profuso en imaginación, pero eso sí, la misma historia, Entonces, claro, yo imagino que eso es como cuando se ven telenovelas o se leen series. Buen punto para comparar. Actualmente se hace lo mismo, se hace menos con la literatura, aunque hay libros, también sagas que son un poco la misma historia, que la van repitiendo, pero yo creo que eso se lleva un poquito menos, se lleva más con las series. Correcto. Que se repiten mucho los patrones, ¿no? Dependiendo de para qué franja de edad o para qué tipo de público, te hacen un tipo de telenovela o de serie que se repite el patrón, ¿no? Te hacen un enlatado. O sea, las personas a lo largo de los años lo van leyendo. Y claro, tú ahora coges este autor y te empiezas a leer toda la saga y te aburres al final. Porque claro, no está pensado para leerlo no está pensado para leerlo de continuo. No, está pensado para un público que cuando se acaba una de las novelas, pues pasan un par de meses y le llega la siguiente y es así un poco, ¿no? Es como... Termina de decir lo que es decir. Sí, me refiero a que es el mismo tipo de entretenimiento, que es una literatura de distracción, como es un poco ahora el cine de series, ¿no? Las series televisivas o de las plataformas estas que existen ahora, que te repiten mucho el patrón, pero que es simplemente como para distraer un rato. No es una literatura que vaya a ahondar en nada. No es una ciencia ficción, por ejemplo, ni es Lovecraft, o sea, ni es... No lo claro, pero no porque sea peor ni mejor, sino porque Lovecraft no intenta eso, no intenta repetir. A lo mejor puede ser un poco repetitivo en ciertas cosas, pero no repite ni escenarios, ni repite personajes, es muy difícil que los repita, ¿no? Tiene pocas sagas, quiero decir. No, es que la vida también Lovecraft fue otra su historia, fue muy diferente. Borro fue un autor de éxito y Lovecraft no tuvo la suerte de conocer el éxito en vida. Eso fue la gran desgracia Pero sin embargo, muchas de las ideas que veo ahí, Lovecraft las trata en relatos diversos, porque Lovecraft mete mucha ciencia ficción también, aparte del terror. Parece que sea más de terror, pero yo creo que no. Es casi más ciencia ficción, aunque un poco extravagante, si no es de la ciencia ficción pura, ¿no? Tecnológica o física, tal. Pero
Las montañas de la locura. Tiene también la ciudad, ciudades en el lugar de Marte, pues en los sueños y de ciudades desconocidas, relatos en los que hay un científico loco que pasa a otra dimensión, dioses extraños, otro que cambia el cerebro de un cuerpo a otro, o sea, muertos que reviven, gente que come. Tiene relatos curiosos de gente que yo creo que se conocen poco, sí. Que, por ejemplo, de gente que come a otras personas, canibalismo, de donde vienen películas como Las colinas tienen ojos, etcétera, etcétera. O sea. Pero mira, lo que estabas hablando tú de Lobercas, mira, hay una novela que acá la tengo, pero todavía no la he terminado de leer, mira, En las montañas de la locura, que algunos la consideran un desastre. Bueno, sí, esa es la novela más larga que tiene, sí. Esto es excelente. Yo no sé por qué hay gente que dice que es aburrido. Acá aburrido no tiene nada. En Antártica hay ciencia y hay mitología. No entiendo por qué ahora personas tan, bueno, ¿qué puedo decir? Miopes, ¿no? ¿Ya? Es un gran libro. Y no, que es malo, que es el peor, que bueno. Han hecho otra de este libro, incluso en el grupo donde estoy yo. No lo compro. Y yo para fregarlo digo, no compren el Golem, le digo. El Golem sí es malo. Me gustan menos. Ese no lo compren. No compren el Golem. ¿Cómo no lo van a comprar? Estaba buenísimo. Sí. Hay ideas ahí. Hay buenas ideas. Pero claro, este autor sí que tuvo más éxito, sí, mucho más éxito. Bueno, tuvo la gran suerte, mira, también estaba, ahora que me he comprado el libro, bueno, no me compré, sino que hice la copia, ¿ya? Resulta de que tuvo la gran fortuna, también Borros, de que mandó su historia, su novela, a la revista de mayor tiraje de aquella época, que era la de se la cogieron, sí. Entonces hizo, como decimos acá en el Perú, un porotazo, la hizo. Sí. Porque no empezó publicando en las revistas Pool, o sea, Lobercas publicó en revistas Pool que no tenían tanto público, o sea, lo que pasa es que Munzi publicaba todo, o sea, era un all magazine. Él no se especializaba en nada, él publicaba toda la saga que pudiera gustar, y ahí tuvo la gran suerte este hombre, o sea, de llegar a más gente, cosa que los otros parece que no, porque se limitaron a un público más segmentado. Sí. ¿Ya? Y ahí pues no la hicieron, pues, o sea, no tuvieron la fama en vida que gozó este hombre, porque este hombre se hizo plata con su trabajo de escritor, hizo plata. ¿Ya? Sí. Y además, según leía en su biografía, llegó a bastante mayor, cosa que Lovecraft, por ejemplo, murió joven. Incluso llegó a ser corresponsal de guerra en su última etapa de vida. Porque es que él era un patriotero, como te contaba. Él hubiera querido pelear en la guerra civil, no pudo por la edad, porque nació 10 años después que la guerra terminó. Entonces, todos sus personajes, soldados, siempre quiso hacer eso. Ya, y cuando ocurrió la guerra con el Japón, él pidió que lo mandaran de corresponsal de guerra y le hicieron el favor y se fue al Pacífico a ser corresponsal de guerra. ¿Entiendes? Sí. Bueno, ahí lo hizo, cumplió su sueño. Después de eso murió al poco tiempo, creo. 1950 muere, o sea, él vive entre 1875 y 1950. O sea, clavado vivió 75 años. Sí. 75 años vivió. No llegó a mayor edad, ¿no? Octogenaria, ¿no? 75. Y tuvo éxito, ¿para qué? Un autor exitoso desde los años 10 del siglo XX. O sea, bueno, entonces, ¿tú lo recomiendas? Sí, el que quiere entretenerse con una historia, bueno, y no quiere empalagarse con que el que quiere disfrutar una historia de acción y romance, lea cualquier libro de este señor. Ahora, si se aburre, ya, bueno, déjelo, pues es cosa de cada uno. Pero si le interesa lo exótico, si le interesa descubrir, digamos, cosas que mueven al lector, los morbos del lector, me refiero a eso. Las pulsiones, por ejemplo, eso que te digo de la ciudad me fascinó. ¿Ya? Esas cosas me gustan a mí, no sé por qué, son cosas como de tipo esotérico. Sí. Yo creo que ahí si uno es escritor, ahí saca algo para poder contar. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, el cuento Boyorgán
que está en la plataforma de Javier Jiménez, no me acuerdo el Sí, nombre. el de... Sí, sí, Es sí. una especie de Borrus. Y mucha gente no conoce, no, bueno, ¿qué van a saber que es un Boyorga? Porque la saga de Venus, bueno, la han vuelto a publicar en España, pero estaba olvidada, ¿ya? Es un ser que es mitad hombre, mitad mujer. Exacto, sí. Hombre, mitad mujer. Y cuando yo escribí la historia, lo puse en el Facebook, se acordaban del varón Ashler, por ejemplo, porque son, bueno, los que Sí, tenemos en cuenta todos conocemos al varón Ashler. Álvaro Nasler, sí. Claro, del Massinger, ¿no? Ya, pero el tema es que yo cuando hice eso no lo pensaba en el varón Ashler, sino pensaba en Burro, porque yo había leído Perdidos en Venus, ¿ya? Ya, y este ser este ser, llegado el momento, se separaba y era un hombre y una mujer distintos. Alucinante este pata. Sí. Yo, ¿de dónde sacaría tantas ideas? Es decir, no sé, sería bueno investigar de dónde la sacaba, de verdad. Dicen que Verne tenía un fichero para hacer sus novelas. Este hombre a lo mejor coleccionaba ideas raras, de verdad. Es posible, sí, que buscara entre gente que se dedicaba a las ciencias ocultas. Hay varios autores que estuvieron coqueteando con las Creo que ciencias hay uno ocultas. como el alba dorada de Sí, los, no, tú lo conoces ese pata, pero no me acuerdo el nombre ahorita, que es un inglés. No me acuerdo ahorita. ay, sí, 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 sí. Sí, sí, a Pero ese me refiero, sí, a ese me refiero. no me acuerdo de su Eh, nombre. yo no me va a salir ahora, pero sí, No ese me acuerdo. coqueteaba mucho con las, espérate a ver si, El alba dorada, algo de Dawn no sé qué, algo, no sé, pues, ahorita me acuerdo. Sí. sí, mira, él estuvo en la Orden Hermética de la Aurora Dorada, eso Ya, es. ya, esa es la cuestión. ¿Y cómo se llamaba? Dex. Espérate, ahora no me sale el nombre aquí. Es que aquí salen los que fundaron, a El alba ver, dorada. sí. Sí, es un autor inglés de los finales del siglo XIX, ¿no? Para no hay que trabarnos, ya, que continuemos. Sí, pues, No, pero bueno, lo voy a tú sigue hablando y lo voy buscando. bueno, tú me preguntabas que hay que recomendar al autor, sí, yo diría que sí. Si no te aburres de su fórmula chico encuentra chica para vivir una aventura, disfruta de este autor, lee todo lo que puedas de él. Total, todo está traducido al castellano y bueno, te va a despertar la imaginación, ¿no? Eso es lo que tiene de interesante, ¿no? Y no solamente tiene esta saga de Marte, también tiene la saga de Pelucidar, la saga de Venus, ¿no? La saga de la Tierra Perdida, ¿ya? Que es otra saga, ¿ya? Con criaturas, Nada, no me creo sale, olvídalo, porque no me sale. que bueno, se puede considerar también como un antecedente de las novelas bueno, de Michael Crichton, ¿no? Que bueno, ha retomado un tema, bueno, que lo tocó el mismo Conan Doyle, ¿no? Con El Mundo Perdido, Sí, yo tengo la novela, claro, y, ¿sí? ¿Para qué? O sea, tocó, creo, todo lo que la ciencia, las posibilidades extravagantes de las que podían ofrecerse a la ciencia de aquella época, sí. ¿no? Ya, un planeta, aunque claro, su planeta es bastante pintoresco, ¿no? Es un, Algernon Blackwood. ahí está Algernon Black, sí, me Es que imaginaba. no me quedaba tranquila, si es que me encanta encima. Claro, claro, Algernon Blackwood. Sí. Es que me da una rabia cuando se me No te olvida el acuerdas. nombre de algún escritor. Me da rabia porque digo, pero bueno, si es, sí, Yo sí, te iba a sí, 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 decir, el del Wendigo, el de los sauces, es que, vamos, pues ese pues, estuvo en esa orden un tiempo, luego lo claro, dejó y tal. Pero sí, también coqueteaba con el ocultismo y con las ciencias ocultas, etcétera. claro, sí, sí, pues Digo que bueno, muchas de esas ideas que tú dices tan extravagantes, aparte de leer, yo creo que sí que estarían muy a lo que era la ciencia del momento, al quite de la ciencia, también estarían al quite del ocultismo. yo Yo creo creo que que son sí. cosas que están en el aire y que bueno, si ahorita que hay internet uno puede investigar más, ¿no? Que están en el Sí, aire, bueno, ¿ya? sí, sí, Que sí. son populares, lo que pasa es que como no vivimos en aquella época, ¿no? Quizás no por eso no nos damos cuenta, ¿no?
pero hay cosas que Sí, están en bueno, el aire. y a lo mejor en las conversaciones que tenían entre amigos o grupos de, no sé si él estaría en algún grupo de intelectuales o... Pero es posible que sí, o que se carteara con alguien, porque obviamente eso tiene que venir de alguna parte, ¿no? En el personaje que te digo del cerebro, el cerebro supremo de Sí. Marte, el personaje se llama Ulises Paxton, ¿no? Ya es uno de los tantos, de los soldados que murieron en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando hablamos de Lerus toca de refilón el tema de los desfigurados, ¿ya? No lo Ah, sí, desarrolla, sí, sí, me pero acuerdo, sí. lo toca el tema de refilón. Siendo el autor que fue, no sé si escribió algo al respecto, pero ese tema es interesante. Sí, eso De ya la lo persona que comentamos la pierde otra vez, parte de sí, su rostro en un conflicto bélico, ¿no? Ya, sí, sí. ya bueno. Y este tema de la Primera Guerra Mundial estaba de moda en aquella época, en 1924. Curiosamente, hace 100 años él escribió esa historia, o publicó esa historia del cerebro supremo de Marte, de este Burroughs, Sí. hace 100 años. Fue en Entonces tú 1924. sí que te reconoces como que tienes inspiración, ¿no? En este autor, en algunos de tus Me gustó relatos. muy Orgán, no, claro, desde que leí Sí. Perdidos de Ver, me di cuenta que el hombre es la muerte, o sea, para qué imaginar, bárbara. Aparte que lo que me ayudó a mí fue leer un artículo que un argentino escribió sobre su universo de este autor, porque me hizo conocer, porque leyendo un solo libro no te basta. El argentino, este autor argentino que se llama Mariano Buscaglia, ¿ya? Ajá. Bueno, hablaba de las diversas criaturas que hay o sea, decía, en este planeta Venus hay muchos depredadores. No sé cómo pudiera haber vivido la gente con tanto depredador resuelto. Ya, ya. Pero bueno, salieron, pero tendiéndolo de una convención narrativa, si el personaje va a vivir aventuras, necesita fieras a quienes Sí, sí. matar. Entonces, de ahí que haya estos depredadores en Venus, tanto depredador. ¿Y cómo puede haber una civilización con tanto depredador suelto? Sí, 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 Ya, sí, sí. ya, ahí está, pues, ¿no? Y ya, pues, porque este autor se tomó el trabajo de escribir un artículo que ya no está en la red, yo lo imprimí, lo leí, lo Mm. releí, qué genial este hombre. O sea, la mitología que crea Borrus da para hablar de él, o sea, saliéndote de las novelas. Por ejemplo, acá en este libro de acá hay dos libros. Está El ajedrez viviente de Marte y está Tubia. En el ajedrez Sí. viviente de Marte habla de jugar ajedrez con personas vivientes, ¿ya? Y seres sin cabeza. Joder, madre mía. Sí, de verdad. Aunque ¿Y no le he esos leído, seres sin cabeza tienen alguna no, actividad un no te podría poco hablar más de racional eso, o no? parece que sí, pero no te lo podría decir porque no lo Ah, recuerdo vale. bien. O sea, no lo leí del todo. Lo voy a leer acá, ¿ya? Pero ¿para qué? O sea, las ideas exóticas de este hombre a cualquiera lo fascinan, diría. Por lo menos a Sí, gente sí. como yo, diría yo. Yo estoy pensando Sí, en sí. mí. Que puede, Sí, a mí también me gusta, sí. por ejemplo, yo tengo un amigo que juega ajedrez, ¿no? Aunque no le gusta leer. Yo le comentaba, "Mira, yo leo estas cosas, ¿no? Y se burlaba de mí. Mm. Decía, ¿Por? ¿por qué? ¿Cómo crees que una persona puede convertirse en oro? Así, bueno, yo le contaba la historia a lo bruto, porque obviamente el autor te lo justifica, ¿no? Ya, ¿cómo puedes creer esto? O sea, ya de arranque, no, eso no existe, eso no vale, ya. Bueno, Actitudes muchas es veces, literatura, no, es sí, yo sé que es literatura, literatura, pero a claro. mí me gusta leer, a él no, pues, ese es el tema. O sea, hay personas que se conforman con su mundo y otros que quieren Sí, más para su mundo. Pues, o sea, claro, esa es una opción, ¿no? Y estamos hablando de lectores, no de gente que no claro. lee o que Sí, sí, cuestiona sí, sí. los relatos porque hay que asumirlos que es literatura. Pues, o sea, eso es ficción, no es real. Claro, es Nadie ficción. habla de que sea real, o sea, no todo lo que tú leas tiene que ser real tampoco. Te vas a aburrir. Yo diría que si leyéramos todo lo que sea real, nos vamos a aburrir. Claro, Claro. Entonces, ¿qué va a claro. contar el lector si la cosa todo es real? Todo va a ser real, todo va. Ya mejor se vuelve cronista, ¿no? Para eso mejor te vuelves Sí, cronista. te vuelves cronista o filósofo. Pues, está, pues, no, sí. Y que la literatura tiene que tener, yo creo, morbo, ¿no? Sí, Y estos autores creo que buscaban, o creo yo, porque estoy pensando en mí como lector, honestamente, que tenían esa conexión con el morbo íntimo de los lectores sí. para les poner estas cosas que les sublevaban, digamos, el gusto, ¿no? Uf, o sea, yo leo solamente la novela por esto, ¿ya? Por decir, ¿no? Porque hay veces que leemos un libro solamente por una cosa que hay en el libro y no por todo el libro, ¿no? Como coleccionamos a veces algo por una cosa y no por por el conjunto, sino por solamente una Sí, sí, cosa, sí. ¿ya? O sea, ahí va el tema, ¿no?
Y si un autor tiene olfato comercial como lo tuvo Borros, que afortunadamente llegó a vivir de lo que le gustaba, bien por él, pues, porque Sí, le sí, genera sí, claro, ingresos, claro. claro, le genera ingresos, ¿no? Claro, y ingresos sustanciosos, ¿no? Pues, que llegó a vivir de esto, eso sí, él llegó a vivir de este tema. Y vivió bien, sí. Claro, vivió bien. Llegó a ser una persona y lo curioso es que escribiendo ficción, ¿eh? Y una ficción Sí, realmente extravagante, ¿eh? extravagante, sí. Hay que decirlo, es una ficción extravagante, bastante extravagante. No sé si los literatos, bueno, del mainstream considerarían esto No digerible, sé, eh, o sea, si se puede leer, ¿no? ¿No? No, no lo digo sé. yo. No lo sé, yo no lo sé tampoco, ¿no? Porque yo soy lector de género, ¿no? Pero puede que haya gente que desprecie la literatura de Borrus de arranque por estar hecha como está hecha, ¿no? Puede que sí. Porque de Sí, no lo arranque sé, parte. tampoco me he dedicado a buscar críticas sobre él. Bueno, No, no. bueno, parece que como somos afines al mismo género ambos, Sí, obviamente, vamos a encontrar que nos lo van a denostar de base, ¿no? Porque si nos claro, denostan de base ya no tiene sentido ni siquiera leerlo, ya. ¿Para qué claro. leer? ¿No? ¿No es cierto? Por ejemplo, Sí, Proust para mí es un tocho, pero yo le sí. reconozco una virtud. Escribió una segunda parte de su novela, es maravillosa. Un amor de Swan. Eso sí se puede leer. Todo lo demás, no. Claro, Todo es lo que hay demás. autores que tienen una o dos obras buenas y el resto, sí, cierto. Pero si te pones a pensar, hay gente que habla bien de la novela, de esa novela, ¿no? De la recherche de Tenus Tajuduk, se dice así, Ya, ¿ya? Y la novela es un tocho, que no cuenta nada, no, no cuenta nada, es un tocho, no cuenta nada. sí. Yo leí la primera parte, me dormí, pero cuando leí la segunda parte, o sea, el amor de Swan es maravilloso, hasta lo hicieron película, porque cuenta algo, pues el hombre, ahí sí, es una historia de amor morboso, eso es lo que tiene. Sí, Y sí, ya lo sí. demás se pone a hablar de él, de sus amigos, de lo que pensaba, ya anda para allá. Te aburre ya al final, Te ¿no? aburre, pues, te Mm, aburre, porque está hablando de él y ni siquiera con gracia. Ya. Es sí, sí, demasiado intimista ese hombre, pero en fin ya pasó a la historia de la literatura también, pues. Ya. sí, 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 Esa es la, sí. sí, eso es lo que algunos No, tienen esa no. suerte. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Quieres adelantar algún tema o algún Bueno, autor no para la sé si tú próxima? quisieras, O... bueno, mira, si te parece podemos hablar de él, si quieres, de Vale, Mohamed, si te sí, parece. Es sí, bueno, ¿eh? perfecto. Yo te sugiero que lo mires por ahí. Vale, sí, sí, Él sí. no te va a decepcionar, de verdad, es excelente. Sí, Léete sí, el sí, cuento sí. de evolución de este muchacho o el Sí, hombre que evolucionó, te vas a quedar asombrada, perfecto, sí. asombrada, de verdad. Aunque Isaac Asimov dijo que la base científica del hombre que evolucionó es imposible, porque la radiación, la cantidad de radiación que recibe el personaje lo hubiera matado, al igual que lo Ujú. mismo dice Bruce Banner del Increíble Hulk, pero vamos al efecto del cuento, eso sí es, digamos, impresionante, ¿no? Sí, Ya. sí, sí, sí. Es un gran Vale, autor, pues podemos hablar de este autor. Edmond Hamilton, ¿no? Sí, Claro, y sí, podemos, a ver si me leo sí, alguna de cualquier sus cuento. novelitas. Son cuentos y novelas, ¿no? Eso Relatos sí, a ver, también. yo te recomiendo, mira, si deseas involución, yo sé que te va a Ujú. gustar, ¿verdad? Sí, sí, Y el vale. hombre Sí, evolucionó. sí, Sea, vale, y si quieres leer algo largo de él, Los Reyes de las Estrellas, que vale. está en plan un tanto de esto de tú y a chico encuentra chica, pero diferente, Diferente, porque sí. él maneja Ujú. la intriga política, o sea, que se, miren, lo considera inclusive un precursor de esto de acá, miren. Ajá, sí, 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 sí. Se considera una novela por pura casualidad y es bueno, ¿eh? Sí, es bueno, sí. Es bueno, o sea Sí, que sí, ya, sí. la verdad que tiene bastante imaginación el Hamilton, ¿sí? Y más, es mejor narrador que Borges, de hecho, mejor Sí, narrador. Falleció en el año 77, ¿no? Yo me volví fan de él por Los Reyes de las Estrellas, que lo conseguí sí. así en la calle, vino, ¿qué? ¿Cómo lo aprendí? Bueno, leía cosas en internet y me topé la suerte de toparme con el libro. Qué suerte la mía, digo yo, ¿no? A veces Pues sí, eso es como se llama serendipia, ¿no? De sí, que te sí. encuentras algo así Que te cuento, afortunado. sí, sí, Ya, y sí. me encontré el libro en la calle, lo compré y lo Qué leí, qué bueno, buen libro, Dios mío. qué bueno. 1947 de Stars 15. Inclusive es una reseña. Muy Sí, bien. soy ¿La muy fan reseña de. la tienes publicada o...? Claro, creo que se la pasé a ustedes, no me acuerdo. Sí, Ah, la tengo entonces publicada. igual está en Historias Pool. Sí, mírala si quieres. Ah, O sea que, lo revisaré. Lo revisaré porque si la tenemos, la hablamos de ella claro, también. Sí, claro, de Stars 15.
Lástima que no tengo el libro ahorita, pero sí me lo recuerdo con cariño, ¿no? Lo recuerdo con mucho cariño, sí. Bueno, creo que hemos terminado, podemos dar por terminada esta pequeña conversación y bueno, esperamos que os haya animado a leer a este autor y bueno, a conocerlo un poquito más a través de una de sus novelas. Y yo creo que merece la pena, al menos, mira, al menos leer alguno de cada una de sus sagas. Yo diría que lea la de Venus, porque la de Venus también es muy buena, por la imaginación exótica que tiene. Él nunca decayó en eso, el hombre para qué se mantuvo. Pero eso sí, a nivel historia no le pidan a este señor más de lo que da, porque no te lo va a dar. No te lo da. No, te va a dar más de lo que no vamos a recomendar que sea el autor de cabecera de nadie, léalo por tu imaginación. Lean sobre pero todo, sí por la imaginación, sí. Eso sí, lean. Los va a entretener. Si les gusta lo exótico, este tipo de cosas, les va a gustar. Pero no lo lean por la historia, por desarrollo de personajes, porque ahí se van a decepcionar. Él apostaba a lo seguro. Esto funciona, ya lo hacemos. Pues. No se devanaba la cabeza tanto en eso, porque no era un autor, digamos, de mainstream, pues, ¿no? Que quería impresionar a cada rato con cada libro, quizás. No, creo que a lo largo nos repetimos, ¿no? Siempre nos vamos a repetir. No, pero claro, él encontró la fórmula. Sí. Tuvo la buena suerte, digo yo. El momento y la buena suerte y que era bueno escribiendo lo que escribía, claro. Es que es así. Claro. Hay una historia sobre la saga de Venus, pero sería bueno contarla cuando si llegamos a hablar de Piratas de Venus alguna vez para hablar de eso. Vale, perfecto. Sí, para no hacer los vídeos muy largos tampoco, porque si nos metemos ahora vamos a alargarlo a más de una hora, Vale, pues voy a ir cortando la grabación y nada, un saludo a todos y esperamos que lo hayáis pasado tan bien como nosotros. Es entretenido. Chao. Hasta luego, chicos.